Hola, bienvenida a YouScience y nos encontramos nuevamente en el curso de cálculo herramientas de la ingeniería. Y en esta ocasión, como indica el título del video, vamos a resolver una función racional, pero que presenta una asíntota inclinada. Esto nada más lo habíamos mencionado de manera muy general en el video de funciones racionales, dado que necesitábamos dedicarle su espacio particular a este tipo de funciones racionales con asíntotas inclinadas. ¿Bien? Y este es el ejercicio que traemos a manera de ejemplo. Pero la primera pregunta que nos debemos de plantear, ¿esta función racional va a presentar una asíntota inclinada? De entrada sí, porque ese es el nombre del video. Pero ¿cómo lo averiguaríamos? Bien, en este caso, recuerden que tenemos dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador. Y el grado del polinomio del numerador en esta ocasión es de grado 2. Recordemos que lo expresamos con la letra n. Entonces, el grado del polinomio del numerador es 2, mientras el grado del polinomio del denominador es 1. Y había una regla, hablamos en el video de funciones racionales, que cuando el grado del polinomio del numerador es el grado del polinomio del denominador aumentado en 1, es decir, m más 1, se presenta una asíntota horizontal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el grado del polinomio del denominador es 1. Y si yo le sumo 1, pues me da 2, que es el grado del polinomio del numerador. Entonces, tenemos una asíntota inclinada. Bien, ya identificamos que sí se presenta una asíntota inclinada, pero vamos a encontrar la expresión matemática de esta asíntota inclinada. Y para ello, lo que vamos a tener que hacer es una división sintética tomando el polinomio del numerador entre el polinomio del denominador. Entonces, en este caso, nos va a quedar como, para ello, vamos a poner aquí, para ello, escribimos x cuadrada. Voy a dejar un espacio porque no aparece el término lineal. Y luego coloco el término constante, en este caso menos 10. Estoy dejando el espacio faltante del término lineal y esto va a ir dentro de la caja divisora. ¿Bien? Y afuera pues no va a ir más que el polinomio del denominador, que en este caso es 2x menos 4. ¿Bien? Y yo necesito eliminar esta x cuadrada que está dentro de la caja divisora. ¿Bien? Y para ello lo que tengo que hacer pues es encontrar un término que al multiplicarse por 2x me dé nada más x cuadrada, y ese término pues sería un medio de x. Bien, ¿por qué? Porque x por x me da x cuadrada y un medio por 2 me da 1. Entonces un medio de x, 2x, me da x cuadrada. Sin embargo, recordemos que al ingresarlo en la caja divisora entra de signo contrario. Por lo tanto, un medio de x por 2x me queda menos x cuadrada. ¿Bien? Y ahora, pues nada más me queda multiplicar ese medio de x por menos 4. Un medio de x por menos 4, pues un medio por 4 nos va a dar 2. Entonces tenemos menos 2x. Pero ese menos 2x, al momento de ingresarlo en la caja divisora, entra como 2x. ¿Bien? Más 2x. ¿Y qué veo que está sucediendo? Pues de entrada, el término cuadrático ya se elimina, pero me queda 2x menos 10. Este menos 10 simplemente lo bajé. Entonces necesito eliminar
esta expresión de 2x menos 10. ¿Qué término me hace falta? Pues es un poco más sencillo aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2x y aquí tengo 2x. Entonces, un número o un término multiplicado por 2x de 2x es la unidad. Entonces coloco más 1. ¿Bien? Entonces, más 1 por 2x me da 2x y al momento de ingresarlo en la caja divisora entra como negativo. Y tengo menos 2x. Y ahora más 1 por menos 4 me da menos 4. Pero al ingresarlo a la caja divisora entraría como más 4. Y realizo la operación matemática. 2x menos 2x se cancela y menos 10 más 4 me da menos 6. ¿Bien? Entonces, al realizar esta división sintética, pues lo que yo obtengo es que y es igual a un medio de x más 1 menos 6, que es lo que sobró de la división, dividido entre el polinomio del denominador, 2x menos 4. Sin embargo, la única parte que nos va a ser de interés es lo que obtenemos arriba de la caja divisora, es decir, esta expresión. ¿Bien? Esta expresión que nosotros tenemos aquí es la expresión matemática que modela la asíntota inclinada. Por lo tanto, vamos a colocarlo aquí. Mi asíntota inclinada va a ser y igual a un medio de x más 1. ¿Bien? ¿Y qué diferencia tenemos en comparación con las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales? Que no es un número, no es una constante, sino que las asíntotas inclinadas pues va a ser una función, y esta es la función que hemos obtenido. Y ahorita vamos a ver cómo proceder. Para ello, continuamos los datos necesarios para poder bosquejar. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la asíntota vertical. ¿Bien? La asíntota vertical recuerden que la buscamos tomando al polinomio del denominador y le igualamos a 0. Entonces en este caso vamos a tener 2x menos 4 igualado a 0. Y voy a resolver, entonces este menos 4 que está del lado izquierdo, cuando yo lo pase del lado derecho, por decirlo así, queda como positivo. Y obtenemos 2x es igual a 4. Y este 2 que multiplica a la x, yo lo pase del otro lado, va a ser dividiendo. Entonces me va a quedar que x es igual a 4 entre 2. Y 4 entre 2 nos da a 2. ¿Bien? Entonces mi asíntota vertical va a ser x igual a 2. ¿Bien? Con esta información sería más que suficiente si nosotros quisiéramos empezar a bosquejar, pero le vamos a agregar los cortes con el eje X y con el eje Y. ¿Bien? Entonces en este caso vamos a buscar los cortes con el eje X. Y recuerden que para encontrar los cortes con el eje X, entonces Y debe de ser igual a 0. Tomo a mi función f de x y la igualo a 0. Entonces esto me va a quedar como x cuadrada menos 10 entre 2x menos 4 es igual a 0. Si yo multiplico a toda esta expresión por 2x menos 4, voy a empezar a despejar. Es decir, de esta manera. 2x menos 4. ¿Bien? Esto hace que desaparezca 2x menos 4 del lado izquierdo y me quede como x cuadrada menos 10. Y no importa que multipliquemos nosotros por 0, siempre sigue siendo 0. Entonces 0 por 2x menos 4, pues es 0. Y este 10 pasa del otro lado, por decirlo así, como positivo o sumando,
y tenemos x cuadrada es igual a 10. Y la operación contraria de elevar algo al cuadrado es la raíz cuadrada. Por lo tanto, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Pero antes de que se me adelanten y saquen la raíz cuadrada de 10, vamos a recordar que ya hay que acostumbrarnos que, ahorita que estamos trabajando en el cálculo, sacar la raíz cuadrada de un número nos va a dar el número en positivo y en negativo. Vamos a colocar aquí, por lo tanto, x es aproximadamente a la raíz cuadrada de 10, pero en positivo. Eso nos da 3.162. 3.162 y el mismo valor, pero en negativo. Bien, entonces tenemos x es aproximado a menos 3.162. Esto nos da los puntos, entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, los puntos con el corte en el eje X son, así, punto A, 3.162,0, porque no nos estamos desplazando en el eje Y, es lo que acabamos de declarar desde el inicio, y el punto B, vamos a llamarlo así, menos 3.162,0. Bien, ¿qué nos hace falta? Pues nada más el corte con el eje Y. Ahora, pues vamos a ponerlo aquí. Para el corte en el eje X, en el eje Y, ya trabajamos el eje X, se necesita que X sea igual a 0. Entonces, esto es un poco más sencillo porque lo único que vamos a hacer, entre comillas, por decirlo así, es sustituir el valor de X por 0 en la expresión. Entonces nos va a quedar que Y es igual a 0 al cuadrado menos 10 y 2 por 0 menos 4. Bien, 0 al cuadrado nos da 0 y 0 menos 10 sigue siendo menos 10. Y 2 por 0 nos da 0, menos 4 es menos 4. La división entre dos números negativos pues nos da un número positivo y 10 entre 4 nos da 2.5. Bien, por lo tanto, vamos a colocarlo aquí, el corte con el eje Y es en el punto, llamarlo C. Ya tenemos el punto A, B y el punto C sería 0. ¿Por qué 0? Porque no nos estamos desplazando en el eje X, 2.5. Bien. Y ya tenemos, por decirlo así, vamos a subrayarlos por aquí, ya tenemos los puntos con el corte en el eje X y los puntos con el corte del eje de las Y. Pero no podemos empezar a graficar como cuando trabajábamos funciones racionales que nada más presentaban asíntotas horizontales y verticales. Porque si ustedes se dan cuenta, desde el inicio, pues nosotros al momento de encontrar la expresión de la asíntota inclinada, pues es una ecuación y no podemos nada más decir por dónde se va a encontrar porque tenemos que evaluar esa expresión de la asíntota inclinada. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bien, esta es una sugerencia. De entrada, vamos a escoger los valores de X que nos podrían servir para obtener un buen bosquejo. Bien, pues, ¿qué valores de X me podrían servir para tener un buen bosquejo de la gráfica? Pues eso va a estar en función de nuestros cortes con el eje de las X. Bien, si nosotros nos damos cuenta, nuestros cortes se dan en 3.162,0 y menos 3.162,0. Entonces me interesa saber cómo se comportaría la gráfica por los valores del lado izquierdo que están de menos 3.162.
Podríamos agarrar menos 4, menos 5, menos 6 y así irnos hasta los menos infinitos, pero vamos a hacer un bosquejo, entonces nada más vamos a tomar valores simbólicos. Yo en este ejercicio voy a partir desde menos 6, ¿bien? Entonces voy a partir desde valores de menos 6 hasta, luego tengo que ver cómo se comporta del lado derecho de los números después de 3.162 y pues lo voy a llevar hasta 6 también, ¿bien? Para hacer acordes, pero vamos a ir con calma, ¿bien? Puedo evaluar el menos 6, puedo evaluar el menos 5, puedo evaluar el menos 4, puedo evaluar el menos 3, puedo evaluar el menos 2, puedo evaluar el menos 1 y probablemente coloquen aquí el 0. Pero es que no tendría caso evaluarlo porque nosotros ya lo evaluamos aquí cuando x vale 0 y tenemos ese punto, ¿bien? Entonces lo brincamos y nos vamos a 1 positivo. Y ojo aquí, no podemos evaluar en 2. ¿Por qué? Porque tenemos la asíntota vertical en x igual a 2. Entonces, como no puedo evaluar a 2, pues no me voy a hacer el salto hasta el 3, sino vamos a acercarnos en un punto, digámoslo así, de 1.5. Ahora sí, me brinco el 2 y después estaría algo similar, el 2.5. Bien, entonces evalúo el 2.5. Evalúo el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Bien? Si ustedes se dan cuenta, son demasiados puntos de los valores de x que tendría que evaluar. Ahorita vamos a continuar. Esta evaluación no solo la voy a realizar en la función, sino también en la expresión de la asíntota vertical. Entonces aquí voy a evaluar estos puntos de x cuando f de x es igual a x cuadrada menos 10 entre 2x menos 4. Bien, vamos a poner aquí que lo voy a evaluar y también voy a tener que evaluarlo en la función de la asíntota inclinada, es decir, en y igual a un medio de x más 1. Esa es la gran diferencia de trabajar con funciones racionales que solo presentan asíntotas horizontales y verticales en comparación con esta de las asíntotas inclinadas. Los valores que yo escoja de x para ver cómo se comporta mi función, no solo las voy a evaluar en el dominio pertinente de la función, sino también de la asíntota inclinada. Y podríamos resolverlo uno por uno si lo hacemos manual, pero vamos a tardar bastante y se va a hacer muy extenso este video. Además de que nuestro bosquejo tardaría. En la actualidad nosotros contamos con grandes herramientas tecnológicas para realizar este trabajo y lo vamos a hacer de dos maneras. A partir de aquí ya hemos trabajado todo lo analítico, es decir, todo lo escrito a mano. Y ahora lo vamos a evaluar tanto en Excel como en un software llamado GeoGebra. Entonces primero lo vamos a realizar en Excel y luego en GeoGebra. Y para ello vayamos a Excel. Ya nos encontramos en una hoja de cálculo de Excel para comenzar la construcción del andamio que nos dé una buena representación o un bosquejo de la función racional con una asíntota inclinada. Lo que yo aquí les voy a mostrar es mi manera de trabajar, no significa que sea la adecuada o la más correcta, pero sí es un primer andamio para que ustedes tengan una idea de cómo construir más adelante sus propias estructuras. En lo personal, a mí me gusta tener la información ordenada y clara de todo lo que se necesita. Entonces en este caso voy a colocar f de x, que recordemos que hace referencia a la función racional que vamos a trabajar. Y por el otro caso también voy a colocar mi asíntota inclinada. Bien. ¿Quién era nuestra función racional? Esta era x al cuadrado menos 10 entre 2x menos 4. Bien, lo coloco en paréntesis de una vez porque esto nos va a servir cuando estemos construyendo la evaluación de la función.
porque estoy separando qué es lo que pertenece al numerador y qué es lo que pertenece al denominador. Mientras que nuestra asíntota inclinada era un medio de x más 1. Bien, y ahora voy a colocar los valores de x que habíamos establecido, que voy a querer que los evalúe en función f de x y además en asíntota inclinada. Vamos a ponerle y punto para que nos haga más extenso. ¿Qué valores de x habíamos establecido? Bien, habíamos establecido el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1 y recuerden que nos habíamos saltado el 0. Pero en esta ocasión lo vamos a escribir. ¿Por qué? Porque necesitamos ese punto y Excel necesita evaluarlo para saber cómo ir construyendo la gráfica. Entonces aquí sí lo vamos a colocar 0. Si lo hiciéramos de manera escrita o manual, pues ya lo habíamos mencionado en minutos previos. Después nos brincamos al 1 positivo y recuerden que nuestra asíntota vertical era x igual a 2. Esto significa que tenemos prohibido evaluar en x igual a 2, pero podemos acercarnos tanto como nosotros quisiéramos a 2, que en este caso vamos a colocar 1.5 y ahora me brinco al 2.5. Pongo el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Bien? Estos fueron los valores que habíamos establecido de x. Como estamos utilizando el Excel, ustedes pueden inclusive tomar otros valores porque pues lo va a hacer la memoria de cómputo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo le voy a decir a Excel que quiero que evalúe la función en estos puntos de x? Bien, pues voy a colocar el igual, abro un paréntesis y voy a colocar la expresión del polinomio del numerador, que es el que tenemos aquí, que me dice, vas a tomar el valor de x y lo vas a elevar al cuadrado. Y lo mismo le voy a decir a Excel. Muy bien, Excel, quiero que toques este valor y lo eleves al cuadrado. Bien, eleves al cuadrado. Y después le restes menos 10. Cierro el paréntesis, porque esto pertenece a la expresión del numerador nada más, y ahora lo divido entre la expresión del denominador. Según esto nos dice que voy a multiplicar por 2 el valor de x. Entonces yo le digo a Excel, al valor de x quiero que lo multipliques por 2. Entonces coloco 2 por, selecciono el valor de x, en este caso, menos 4. Bien, cierro el paréntesis y técnicamente ya está correcta esta expresión. Le doy Enter y ya me da la evaluación. Bien, podríamos repetir esto para cada una de las celdas que tenemos aquí. Sin embargo, nada más con colocar el cursor y si ustedes se dan cuenta aparece con una cruz más remarcada de color negro. La mantenemos presionada con el botón izquierdo y la arrastramos hasta el último dato que queremos que le evalúe Excel. Soltamos y nos da los valores. Bien, por el otro caso vamos a proceder de manera similar, pero para la asíntota inclinada. En el caso de la asíntota inclinada, pues ya no es esta función f de x, sino un medio de x más 1. Entonces coloco igual y aquí tenemos dos opciones. Podemos colocar el 1 medio o su expresión decimal, que es más fácil de manejar, en este caso 0.5. Entonces coloco 0.5 por el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Pues este que yo tengo acá. Lo selecciono y luego le doy más 1. Bien, le doy Enter y ya me da este dato. Y simplemente volvemos a repetir lo mismo hasta que me aparezca una cruz remarcada de color negro y lo arrastro con el botón izquierdo del mouse hasta el final de la última celda que quiero que le evalúe. Y ya tengo los valores. Bien, esto es lo que hubiéramos hecho escrito manualmente y hubiéramos tardado más, pero con Excel podemos obtener rápidamente estos valores. Bien, ya nada más aquí le voy a dar un estilo de formato. Como yo les mencionaba, esto es personal, a mi gusto, me gusta trabajar. Y pues vamos a hacer la gráfica. Bien, ¿cómo vamos a construir la gráfica? Nos vamos aquí en la barra de herramientas donde dice insertar y tenemos aquí un montón de gráficos, diferentes tipos de gráficos. Y yo en lo personal vamos a seleccionar este que son insertar gráfico disperso, XY o de burbujas. Lo seleccionamos y nos va a desplazar otros menús de gráficas. Vamos a seleccionar esta que tenemos acá, ¿bien? Pero fíjense que cuando yo la selecciono, Excel ya me da la gráfica, pero él no va a interpretar muy bien lo que quiero que grafique.
Por lo tanto, hay que buscar la manera de que no seleccione estos datos, y si en dado caso pues no queda de otra, pues nada más volvemos a seleccionar y ya nos da la opción en blanco. Y esta es la que vamos a tomar, ¿bien? La que dice dispersión con líneas suavizadas. Y ya me aparece un rectángulo en blanco, porque ahora yo voy a seleccionar los datos de acuerdo a mi conveniencia, porque Excel no lo interpreta de manera adecuada. Nos vamos aquí donde dice seleccionar datos y le doy en agregar, ¿bien? En este caso no vamos a decir a detalle cómo construirlo, sino nada más el bosquejo, que es lo pertinente. Y fíjense que me dice modificar serie valores de X, ¿bien? Y le doy seleccionar a los valores de X con este recuadro, y ahora me pregunta qué datos, ¿bien? Entonces vamos a tomar desde el -6 hasta el 1.5. ¿Por qué hasta el 1.5? Porque recuerden que la función es asíntota a x igual a 2, entonces se rompe en esta parte. Por eso voy a graficar primero la parte izquierda y luego la parte derecha. Selecciono, y ahora que ya le dije qué valores de x quiero que me grafique, pues vamos a seleccionar sus imágenes o sus evaluaciones en el eje Y. Y estos pues corresponden hasta donde estoy tomando los valores de x, que eran 1.5. Y de esta manera, si ustedes se dan cuenta, ya apareció la primera línea. Le doy a aceptar, ¿bien? Pero todavía me falta ver cómo se comporta del lado derecho. Entonces vuelvo a seleccionar agregar valores de x de la serie, y ahora vamos a evaluar el lado derecho, que parten desde 2.5 hasta 6, porque es hasta donde evalúe en este caso. Y los valores de y en la serie, pues vuelvo a tomar los valores que van en las imágenes de 2.5 hasta 6. Igual. Y si ustedes se dan cuenta, ya aquí se formaron dos tipos de gráficos. Le voy a aceptar, ¿bien? Y todavía me falta algo. ¿Qué me falta? Pues me falta agregar la asíntota. La asíntota, pues los valores de x son todos estos que tenemos aquí. Los selecciono, y luego los valores de y serían estos que tenemos acá. Y si ustedes se dan cuenta, de color gris ya apareció la asíntota inclinada. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar otra vez. Y ya ustedes aquí pueden ir modificando todo lo que quieran del gráfico. Bien, ¿qué nos está diciendo este gráfico? Pues que esta línea inclinada, como es una asíntota inclinada de color gris, pues es la asíntota donde esta función está limitada. Y la gráfica se parte en el eje, en asíntota vertical, x igual a 2, y tenemos un comportamiento diferente a la izquierda como a la derecha. Bien, este es un bosquejo muy rudimentario, es lo que nos permite hacer Excel. Y ahora vamos a ver qué diferencia tiene al momento de realizarlo en GeoGebra. Bien, para ello ya tengo aquí abierto GeoGebra. Pueden entrar ustedes en geogebra.org y van a aparecer en este panel, y nada más le van a dar iniciar calculador. Una vez que ustedes seleccionen esta opción, pues les va a aparecer esta ventana donde tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Y en la parte izquierda que tenemos acá vamos a ingresar nuestras funciones. Bien, primero voy a agregar la función racional que yo quiero que me grafique, que es la que resolvimos. Bien, les voy a colocar y es igual, y abro un paréntesis y coloco toda la expresión del polinomio del numerador, que era x al cuadrado menos 10. Bien, si ustedes se dan cuenta, GeoGebra grafica en tiempo real la expresión que yo le estoy dando, pero todavía falta mucho por escribir. Le doy entre y ahora coloco 2x menos 4, y tenemos la función, bien, ya graficada. Fíjense que es lo que obtuvimos en Excel, pero no tan detallado como aquí en GeoGebra, porque pues en Excel nosotros tuvimos que limitar los valores de x en los que queríamos que lo evalúen, mientras que GeoGebra evalúa en todo el dominio de x que se le permite a la memoria de cálculo. Pero quiero que se fijen aquí en 2, que era donde se hacía una ruptura a la gráfica. Esta x igual a 2, ¿qué era? Era la asíntota vertical. ¿Y cómo la coloco en GeoGebra? Pues nada más coloco x
igual a 2. Le doy Enter y me aparece con ecuación 1. Sin embargo, no me gusta cómo aparece aquí de línea completa. Entonces selecciono la línea, fíjense, está el cursor, aparece una mano, la selecciono, me voy aquí donde están los 3 puntos y me voy a propiedades y me va a desplazar este menú y ya ustedes pueden ir detallando qué tanto pueden hacer, ¿bien? Pero nada más nos vamos a ir a estilo y en estilo de trazo selecciono cualquiera de estas líneas punteadas. Voy a seleccionar la segunda porque quiero identificar cuál es la función graficada y cuáles son mis asíntotas. Entonces esta es mi asíntota vertical. Entonces no importa qué tanto se acerque la función a x igual a 2, fíjense, se hace asintótico a x igual a 2. Entonces vamos a regresar donde estábamos trabajando, a manera de ejemplo. ¿Y qué me falta? Pues me falta la asíntota inclinada. Y la asíntota inclinada, recordemos que era y igual a 1/2 de x más 1. Puedo escribirlo como 0.5 de x más 1. Bien, doy Enter y nuevamente pues GeoGebra me lo grafica como una línea continua, pero eso no me ayuda a mí a identificar qué es una asíntota. Entonces vuelvo a seleccionar la línea hasta que me aparezca esta mano, me voy a los 3 puntos, propiedades, estilo de trazo y selecciono esta que está acá. Bien, entonces ya tengo tanto mi asíntota vertical como mi asíntota inclinada. ¿Y cómo se comporta una asíntota inclinada? Como cualquier otro tipo de asíntota, tanto horizontal como vertical. Es decir, nuestra gráfica se puede extender a lo largo de esta línea inclinada, pero nunca la va a tocar y mucho menos cruzarla. Si nosotros visualizamos el lado izquierdo, recordemos que nuestra función original, la función racional, es la que está en color verde, y no importa qué tanto yo evalúe en valores de x al infinito, fíjense que mi función se acerca a la función asintótica inclinada, nunca la toca, y mucho menos la cruza. Entonces yo estoy haciendo un zoom aquí en GeoGebra y me doy cuenta que efectivamente se está cumpliendo que mi gráfica es asintótica a esta asíntota inclinada que habíamos encontrado. Entonces nosotros tenemos muchas formas de poder estudiar el comportamiento de las gráficas, ya sea que nos animemos a graficarlo manual como lo hemos hecho en los videos anteriores, podemos utilizarlo en Excel teniendo un buen dominio y comprensión de lo que significa una asíntota vertical, una asíntota horizontal, dónde se quiebra la función. Y en dado caso que nosotros queremos un bosquejo rápido y no tanto análisis, porque pues ya sabemos lo que vamos a obtener, sino nada más una representación, pues podemos venir a GeoGebra. ¿Cuál es la diferencia principal? Que en GeoGebra, pues la memoria de cálculo lo hace todo, lo grafica y no nos permite identificar, tal cual como lo hicimos en Excel y a mano, dónde se van a dar nuestras asíntotas inclinadas, en este caso, y la asíntota vertical, porque fíjense que aunque las tenemos aquí punteadas, yo tuve que haberlas encontrado, decirle a GeoGebra que las graficara para que yo pueda ver todo este comportamiento. Entonces en la actualidad sí podemos realizarlo a mano, pero también tenemos grandes herramientas y softwares matemáticos que nos permiten realizar este tipo de trabajos en cuestión de minutos o segundos. Y así es como hemos llegado al final de este video, donde hemos hecho énfasis en una función racional que presenta asíntotas inclinadas. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información y te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en el siguiente capítulo.